Vamos a interrumpirte porque en este momento está comenzando una conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño por el programa de vacunación contra la bronquiolitis. En el móvil está Alan Zurita. Buen día, Alan. Buen día, Damián, Virginia. Bueno, ya está a punto de comenzar esta conferencia de prensa que encabeza el jefe de gobierno porteño junto con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y también con Gabriel Batistela, que es el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la capital federal, en el marco del anuncio que tiene que ver con la vacunación contra la bronquiolitis por primera vez. Lo escuchamos. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta este CESAC y CEMAR, donde tenemos parte de nuestro sistema de atención extrahospitalaria del que estamos sumamente orgullosos. Con el doctor Batistela estuvimos recorriendo y bueno, con Fernán y el equipo. Este es uno de los centros en los que está ocurriendo en este mismo momento el plan de vacunación y queremos hacer esta conferencia de prensa, más que este anuncio, este llamado a la conciencia y la importancia de vacunarse. La llegada del frío nos alerta sobre la necesidad de comenzar y de cumplir con el calendario de vacunación, especialmente poniéndole atención a los niños y a los mayores de 65 años. También decirles que para evitar que el sistema, digamos, tenga mucha gente asistiendo en general a los hospitales, donde normalmente uno va a buscar salud, hemos descentralizado el sistema de vacunación, criterio y sistema que ya aprendimos en su momento en la pandemia del COVID, pero que lo sostenemos. Nosotros estamos vacunando en todos los centros de atención primaria, en nuestros CEMAR, pero además tenemos vacunación en otros lugares y queremos ahí agradecer a dos instituciones, al Centro Islámico, que nos permite también vacunar ahí, a las sedes comunales 2 y la 7, además del Club River. Eso, sumado a todos nuestros centros de especialidad, digamos, de atención primaria, nos permite garantizar la posibilidad de que a 15 minutos del lugar en el que vivís vos puedas tener vacunación. Decía antes que además en esta estrategia de descentralización que también aplicamos y fue parte de la política que llevamos adelante a lo largo de la enfermedad del dengue y del avance del contagio de dengue, sostenemos esta lógica de descentralizar que nos ha dado tan buen resultado. Para eso, el objetivo es pedirles a ustedes que se anoten porque ha comenzado ya hace algunos días, pero queremos reforzar el plan de vacunación para enfrentar enfermedades que ya son comunes o habituales. Estamos vacunando contra el COVID, ya llevamos 360.000, algo más de 360.000 dosis aplicadas este año, que es la dosis de refuerzo del COVID, y estamos también en el plan de vacunación antigripal. Esa vacuna antigripal está disponible de manera gratuita para menores de 3 años, para embarazadas y para personas o con factores de riesgo, y esta es una definición que da el propio médico, o mayores de 65 años. De nuevo, quiero reiterar estos grupos porque es importante. Menores de 3 años, embarazadas, personas con factores de riesgo definidos por su médico o mayores de 65 años. En todos esos casos, en nuestro sistema estamos vacunando de manera gratuita. Dentro de lo posible les pedimos que pidan turno. Son varios los mecanismos para pedir turno que tenemos. El BOTI, el 147, entrando a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, /gripe, ahí van a encontrar también la posibilidad de sacar su turno, pero inclusive de 8 a 9 de la mañana, si son mayores y pasan por alguno de nuestros centros sin turno, pueden vacunarse. De hecho, hoy a la mañana estábamos acá compartiendo con una señora que se estaba vacunando y había venido de manera espontánea en esa franja horaria de 8 a 9 de la mañana. Pero si piden turno nos ayudan para programarnos, para evitar que ustedes estén esperando, etcétera.
Pero además queremos dar una muy buena noticia, a nuestro entender, porque la vacunación la entendemos como una política preventiva central y de responsabilidad y cuidado ciudadano, que por primera vez este invierno vamos a aplicar la vacuna, y lo voy a leer porque no es fácil, para ustedes es más fácil, para el virus sincicial, que es el generador de la bronquiolitis. Y todos sabemos que esta época empieza la problemática con las respiratorias en general y las bronquiolitis en particular, así que es importante contarles que esta es la primera vez que comienza una campaña de vacunación nacional respecto de este virus, el virus sincicial, respiratorio, que es la causa de la bronquiolitis, y que esta vacuna está destinada a embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida. Así que es parte de la ampliación del plan de vacunación que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, y también de la misma manera pueden acceder a los turnos a través de los mecanismos que tenemos. Quiero de nuevo agradecerle al sistema de salud, un sistema de salud sólido, fuerte, comprometido, que nos ha permitido transitar la enfermedad del dengue, que seguramente ya está en proceso de disminución sensible. Después Fernán dará muchos más detalles técnicos, tanto del plan de vacunación como cualquier otra duda que haya, y garantizarle a los porteños que a través de esos mecanismos de reserva de turno, etcétera, les vamos a poder seguir dando salud de manera gratuita, profesional, universal, pero también dándoles prioridad a ellos para que sean atendidos de la mejor manera posible. Así que agradeciendo al equipo por el transcurso de lo que fue una enfermedad de dengue que no fue habitual. Quiero también decirle a los vecinos que vamos a estar justamente hoy a la tarde, tenemos una reunión con Fernán, hemos comenzado el camino del análisis de lo que nos dejó este último brote de dengue, para empezar a prepararnos para octubre, porque como decimos siempre, el dengue ha venido para quedarse, hay que aprender de cada uno de estos brotes que ocurren y prepararnos tanto desde el Estado como de ustedes en sus domicilios como privados, con un compromiso social, para enfrentar la llegada de esa nueva enfermedad lo mejor posible. Pero puntualmente hoy poner mucho énfasis en esto, queremos que se vacunen, tenemos vacunas disponibles. Cada vez que llegan a un centro de vacunación, además, recién lo veíamos, está la historia clínica de vacunación de cada vecino, con lo cual se viene a vacunar por la gripe o por un refuerzo de COVID, y si tienen alguna vacuna faltante, también el sistema les va a avisar, porque esta es parte de nuestra política de salud. Muchísimas gracias y los dejo ahora con el doctor Fernán Quirós. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Jorge. Ampliar algunos aspectos que Jorge estaba comentando recién, ¿no? En términos de dengue, como Jorge decía, nosotros tuvimos la peor semana de esta epidemia, que ha sido la más alta de toda Latinoamérica, de Argentina y de la ciudad, de la historia que tenemos registro. La peor semana, como les decía, fue la primera semana de abril. De la primera semana de abril para esta parte están bajando de manera significativa todos los indicadores en términos de nuevas personas que se han contagiado, disminución del número de pacientes internados en el sistema público. Fíjense que nosotros en aquella semana habíamos llegado a ocupar 170 camas del sistema público de internación general. Hoy estamos ocupando un número de alrededor de 20 camas por día, así que ha tenido un descenso extremadamente importante. Estamos en la fase final de este brote, ¿no? Y por supuesto siempre recordar que no hay que confundir el Aedes aegypti, que es ese mosquito que tenemos en el domicilio, alrededor del domicilio, en el trabajo, que suele ser mucho más menos visible, o en todo caso tiene horarios del día en que tiende a picar, y que al día de hoy las ovitrampas, los registros que tenemos en la ciudad indican que ha descendido de manera muy importante. Veníamos con valores de 80% de las ovitrampas positivas para el Aedes aegypti en los peores momentos, como decía yo, al principio de abril. Hoy estamos cerca del 20%, así que prácticamente la Aedes se va retirando, los adultos se van retirando de la participación, y no confundir eso con los mosquitos que estamos viendo y que seguiremos viendo estos días, que es el famoso mosquito del charco. Es un mosquito mucho más grande, más torpe, más negro,
que pica en todo momento y que da ronchas bastante más significativas, que es un poco vinculado a esta humedad y a estas condiciones que tenemos estos días, ¿no? Digo, sobre todo para llevarle cierta tranquilidad a la gente de que los registros de la EDC en la ciudad están semana a semana están en permanente retirada. Lo que no significa que haya terminado la epidemia, pero sí que estamos en la cola final de ella en cualquier dato que podamos mirar. Y volviendo para el tema más importante, como decía Jorge, necesitamos intensificar la campaña de los virus del otoño-invierno. Hemos empezado ya hace varias semanas. En términos, voy a analizar una por una las vacunas. En términos de gripe, habitualmente en todos los años, ustedes saben que para la gripe se vacunan en muchas coberturas sociales y también, por supuesto, en el sistema público, en todas ellas de manera gratuita y por vacunas que entrega el Gobierno Nacional y que nosotros distribuimos localmente. Habitualmente el sistema público vacuna unas 250.000 personas por año. Este año ya hemos vacunado casi 150.000, es decir, que venimos con una campaña donde mucha gente se ha estado vacunando, pero necesitamos intensificarla porque ya vienen en las próximas semanas los fríos que van a generar las primeras olas de gripe. Ustedes saben que la gripe es una enfermedad que, si bien parece banal porque estamos acostumbrados, en algunos grupos genera mucho daño. Así que insistir, como decía Jorge, todos los hospitales públicos, todos los centros de salud en cada uno de los barrios, pero también la Comuna 2, la Comuna 7, los dispositivos en el estadio de River Plate y el Centro Islámico están abiertos para garantizar una territorialidad cercana en todos ellos y por supuesto que siempre es preferible que lo hagan con un turno previo porque es más ordenado, porque esperan menos. Esos turnos se pueden pedir por voto y por el 147 o bien, recién comentaba Jorge, en la página del Ministerio de Salud /vacunas, ahí pueden tomar el turno. Así que insistirles activamente a las mujeres embarazadas o los primeros días del puerperio, a los niños menores de 3 años, a los mayores de 65 años o todas aquellas personas entre 3 y 65 que tengan alguna enfermedad acompañante con la indicación médica. Este último grupo, los anteriores grupos no hace falta que tengan indicación médica, se acercan y se vacunan. La segunda vacuna que estamos insistiendo mucho es el refuerzo del COVID. Recuerden que para COVID ya no se cuentan el número de vacunas que uno tiene, lo que se hace es un refuerzo periódico. Y nosotros siempre decimos, para hacerlo bien fácil la explicación, es al menos un refuerzo anual. Eso significa que cuando uno se vacuna para la gripe, el mismo momento se puede aplicar la vacuna del COVID, una en cada hombro y no hay ningún problema, resuelve el problema del otoño-invierno en el mismo acto. Y algunos grupos de mucho más riesgo deben hacer refuerzos cada 6 meses, pero como recuerdo general es un buen momento cuando uno se vacuna para la gripe, vacunarse también para el COVID. Y luego Jorge decía algo que es tremendamente importante porque es el primer año que tenemos la oportunidad y la bronquiolitis es una enfermedad que genera mucho daño, sobre todo en los niños menores de 1 año, particularmente en los menores de 6 meses. A lo largo de los meses de junio y julio empiezan las internaciones de manera muy significativa y lo que hay que hacer es vacunar a la mamá, porque la mamá le pasa los anticuerpos por la placenta en las últimas semanas del embarazo y luego le pasa los anticuerpos por la leche materna y lo protege durante los primeros 6 meses de vida. Por eso es tan importante ahora, porque las mamás que ahora están embarazadas entre 32 y 36 semanas, si se vacunan ahora van a tener los niños en los primeros 6 meses mucho más protegidos, porque en esa etapa de la vida el niño básicamente tiene la inmunidad de la madre, todavía no creó sus propias defensas, entonces es una persona muy vulnerable a las infecciones. Así que insistir, embarazadas de 32 a 36 semanas, también estamos administrando la vacuna para la bronquiolitis. Y recordar que solamente para los niños los sitios de vacunación son los centros de salud ambulatorios y los hospitales y los otros 4 centros que comenté que son fuera del sistema de salud, ahí vacunan solamente adultos para que se puedan organizar. Bueno, yo creo que hemos contado todo, quedamos atentos aquí para las preguntas que ustedes tengan. Buen día, Marcos Barroca de Canal 13 y Todo Noticias. Doctor Quirós, una pregunta para usted. ¿Imaginan una situación complicada con el tema de la bronquiolitis como fue el año pasado, pensando que hace algunos días el Servicio Meteorológico dijo que este iba a ser uno de los inviernos más fríos desde hace mucho tiempo? Y para el jefe de gobierno,
preguntarle si está de acuerdo con la decisión del presidente de la Nación de cerrar los registros automotor y si no ven realmente un obstáculo en lo que tiene que ver con la seguridad, fundamentalmente, que se deje de usar la cédula azul, pensando que cualquiera puede manejar cualquier auto. Gracias. Bueno, Marcos, de la pregunta que me hiciste a mí, eso va a depender en parte de la voluntad de la sociedad de vacunarse, sobre todo las embarazadas. Si logramos, la vacuna para la bronquiolitis es altamente eficaz y evita la enfermedad grave del niño de manera muy significativa. Así que si la campaña de vacunación para la bronquiolitis todavía no ha tomado tanto volumen, es una vacuna que es el primer año que la estamos dando y la gente recién está tomando la costumbre de vacunarse, pero insistimos mucho que si logramos la vacunación, el cuadro de bronquiolitis va a ser más llevadero. Nosotros habíamos tenido previamente un desorden viral después del COVID y de la pandemia. Ha habido un desorden viral de los momentos del año en que aparecen las enfermedades respiratorias y la bronquiolitis había salido un poco del foco del periodo más típico, que es fines de mayo, principios de junio y algo de julio. Esperamos que este año ya eso se regularice, pero en la medida que las embarazadas se logren vacunar entre la semana 32 y 36, que es cuando está indicado, seguramente los casos de bronquiolitis graves, que son los que se internan, los que dañan a los niños, van a ser significativamente menores. Marcos, buen día. De nuevo, insistir, por favor, a las madres, a los familiares, madres, abuelas que están viendo esta conferencia de prensa, que tomen conciencia, porque incorporar una nueva vacuna en el calendario lleva tiempo, así como ya seguir con la vacunación del antigripal, del COVID, ya viene en automático y hay mucha gente comprometida y llevamos muchas vacunaciones hechas y con un recuerdo alcanza. Instalar una nueva vacuna es muy importante. Embarazada de 32 a 36 semanas, por favor, vacunarse en los hospitales y en los centros de atención primaria para reforzar, para darle los anticuerpos a los niños y evitar casos graves de bronquiolitis y niveles de demanda muy altos en el sistema de salud. Así que ahí necesitamos el compromiso de la sociedad, más allá de que estemos preparados para vacunar a todos. Respecto a la decisión del presidente, es una decisión presidencial. Habrá que evaluar si la decisión de reducir la cantidad de centros afecta o no los servicios y en qué magnitud. Es una decisión la que tienen potestad de hacerlo. Respecto de si la obligatoriedad o no de tener la cédula azul puede o no tener un impacto en la seguridad, habrá que verlo y medirlo. Está nuestro equipo analizándolo y si tenemos una recomendación distinta se la vamos a hacer llegar a Nación. Obviamente todo lo que pueda afectar, facilitar alguna forma de delito, sea robo de auto, la utilización de auto de manera posterior. Sí, mi consejo sería a todos los que vendan un auto que se tomen el trabajo de hacer la transferencia igual, porque ahí se garantizan la creación de la nueva cédula verde. Si perdemos esa habitualidad, esa obligatoriedad, se nos puede complicar un poco la responsabilidad posterior en un auto que dejó de ser nuestro, pero en los papeles sigue siéndolo. Pero si tenemos una mirada de algún aporte o crítica, se la haremos llegar al Gobierno Nacional. Buenos días para todos, Nicolás Edwin para Unife. Ministro Quirós, primero preguntarle cuál va a ser la articulación con respecto a este plan de vacunación con la provincia, teniendo en cuenta que hay mucha saturación de diferentes centros de vacunación que se colapsan por mucha gente de provincia que viene a la ciudad de Buenos Aires y hay requisitos puntuales. Y después el jefe de gobierno, para esta semana está pactada un paro general para el día jueves. Primero, ¿cuál es su opinión con respecto a este paro? Y después, ¿qué planificación tiene en conjunto con Waldo Wolf y con Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que más allá de la CGT también se mezclan organizaciones sociales? Gracias. Gracias, Nicolás. No, en cuanto a la coordinación, es una coordinación nacional que ya la trabajamos en el Consejo Federal de Salud entre los 24 ministros y el Ministro de Salud de la Nación, y no hay ninguna dificultad, lo hacemos todos los años. Y aclararte, porque usaste una palabra un poco fuerte, digamos, los vacunatorios de la Ciudad de Buenos Aires están todos con capacidad de vacunación. De hecho, si vos entras a la página en este momento, para los próximos 10 días hay 11.000 turnos libres, con lo cual no hay ningún colapso ni ninguna sobrecarga. El sistema está planificado para que todo el mundo tenga acceso a la vacunación de manera oportuna. Así que aclarar
que los centros de vacunación están todos operativos y todos con capacidad de vacunación. Y que la coordinación, como siempre, es una coordinación nacional entre los 24 jurisdicciones. Todos hacemos una estrategia de iniciar al mismo tiempo, con una modalidad similar y garantizando que las indicaciones del calendario de vacunación nacional se cumplan en cada jurisdicción. Nicolás, gracias. Buen día. Simplemente decir que a mí me llama la atención el silencio de 4 años, porque esta crisis, que obviamente es tangible, es concreta, es evidente y que tiene que ver con la inflación, no comenzó en diciembre. Y durante 4 años, sobre todo la CGT, diría yo, ha tenido una actitud de silencio absoluto. Y me parece que eso nos lleva a reflexionar respecto si desde lo gremial se protege al trabajador o hay más una actitud de proteger a un espacio político. Y sería bueno saber eso, si los gremios son los gremios de un partido político o son gremios que defienden los derechos de los trabajadores en general. En función de lo que estoy viendo, evidentemente, y del silencio brutal, ensordecedor, casi diría yo, que hubo en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, me parece que hay más un compromiso con los partidos políticos que con los trabajadores. Entonces me parece que hoy esta escalada de virulencia para con el gobierno nacional queda fuera de lugar, sobre todo, insisto, no en función de una crisis que es tangible, que todo el mundo la reconoce, sino del silencio de los 4 años anteriores. Última pregunta. Buen día, Laura, de la TV Pública. Bueno, ya queda la pregunta didáctica para ambos, ¿no? Tanto para Jorge Macri como para el doctor Quirós. ¿Cómo van a llevar la logística adelante en materia de, bueno, las páginas, el robot que informa? Recordemos que hay gente que no tiene conexión, que hay gente que no sabe manejar la tecnología. Y al doctor Quirós, bueno, repasar, aunque sea harto evidente, los síntomas a los cuales hay que estar muy alertas. Laura, buen día. Pues lo dejo al doctor para que sea más específico. La verdad que nuestros sistemas son muy amigables, pero también está el 147. Si alguien no maneja tecnología, no tiene acceso a la tecnología, simplemente llamando al 147, alguien lo hace por esa persona. También es cierto que hoy en día casi todo el mundo maneja un WhatsApp. Si no es esa persona, puede ser un familiar, pero el recurso de llamar por teléfono al 147 está vigente para obtener los turnos. Pero además, como decía antes, nuestro deseo es que se pida turno, porque eso nos permite ordenar y, como decía bien el doctor Quirós, Fernán, y lo hablábamos antes con el doctor Batistela, hay una disponibilidad de turnos muy grande. También mantenemos disponible en franjas horarias la vacunación simplemente por demanda espontánea. O sea, acá había una señora que vino, pasó, conoce este lugar, suele darse sus vacunas acá, vino, se sentó, le revisaron el calendario, le dijeron estas vacunas son las que a usted le faltan y las que son combinables, se le aplicaron ambas. Así que nuestra voluntad de atender es plena, nuestra capacidad de hacerlo sin ningún colapso es total. Intentamos ir hacia la mayor cantidad de medios digitales como forma de vínculo porque nos agilizan, nos permiten tener registro, prepararnos, pero si no alcanza está también el 147 o además la demanda espontánea en nuestros hospitales o centros de atención. Fernán. Bueno, en cuanto a los síntomas de los cuadros respiratorios típicamente empiezan con algún dolor de garganta, alguna molestia, a veces un poco de moco, y luego viene la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores articulares o de los músculos, y uno se siente el famoso engripado, ¿no? Hay casi como que 2 cuadros bien diferentes: el cuadro de solamente tener moco y molestias en la vía aérea superior, y los cuadros más graves, que son los que tienen fiebre alta, mucha molestia corporal, y en algunas personas que van a hacer una evolución más complicada hacia una infección pulmonar, que es por supuesto una complicación mucho más grave, ya la tos, la falta de aire, el agitarse, en fin, cuadros respiratorios que ya denotan que además hay problemas con la forma o la capacidad de respirar de las personas. Pero sobre todo recordar siempre, frente al más mínima dudas, en personas de alto riesgo, como somos las personas que tenemos más de 65 años o aquellas que tienen una enfermedad acompañante, respiratoria, cardíaca o de la inmunidad,
consultar rápidamente a su médico. El sistema de salud tiene 241 equipos territoriales en todo el territorio porteño, sobre todo donde está la gente que más necesita la atención, que son médicos de la familia, así que acercarse rápidamente a su médico de confianza, y si lo tienen en el sistema privado igualmente, y el médico le irá indicando cómo atenderse. Bien, bueno, allí pasaba la conferencia de prensa del ministro de Salud porteño junto con el jefe de gobierno porteño y también el viceministro de Atención Primaria. Perdón, ministro, ¿puede ser una sola pregunta nada más, cortita? Una sola, estamos al aire. ¿Puede ser una sola cortita nada más? Una cortita nada más. Estamos con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Sí, a la luz de los acontecimientos que AstraZeneca reconoció que había problemas con su vacuna para el COVID, ¿se descarta absolutamente esa vacuna aquí en Argentina? Bueno, no, en este momento nosotros hace mucho tiempo en la Argentina que ya no tenemos vacuna AstraZeneca. De todas maneras, siempre recordar que todas las vacunas, más allá de que hayan demostrado su eficacia y su seguridad, y que las haya aprobado, tienen efectos adversos, y lo que hizo la compañía es reconocer algo que ya todos sabíamos y que estaba sobradamente publicado, que es un efecto adverso muy poco común, pero extremadamente grave que tiene esa vacuna. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Por favor, hasta luego. Bueno, allí pasaba el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, haciendo una aclaración respecto a la vacuna de AstraZeneca. Recordamos que la semana pasada había reconocido que AstraZeneca tenía efectos adversos colaterales, como por ejemplo la trombosis, pero bueno, aquí lo acaba de aclarar el funcionario de la ciudad de Buenos Aires. Recordamos... Bueno, ahí perdimos el sonido con Alan. De todos modos, estaba interesante la aclaración. Y también lo que decía recién el ministro, hablando de las vacunas contra el COVID, que en la Argentina no hay ahora AstraZeneca. No hay más básicamente AstraZeneca. la que se está aplicando es la de Pfizer. Así. Y hay un repaso general. El foco estaba en la campaña de vacunación contra la bronquiolitis, pero hubo un repaso general sobre toda la situación de salud, del dengue, bueno, otra vez los refuerzos de COVID. Así que completo el panorama. Vacúnate, esa es la recomendación. Y nosotros...